Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Nos encontramos aquí en una semana más de nuestras sesiones académicas de los días miércoles. Esta semana toca un tema bien interesante. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de la diabetes tipo 1. Esta vez se hablará de la diabetes tipo 2, específicamente de la etiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con peso normal. El día de hoy nos acompaña el doctor Uriel Barraza, si bien muchos ya lo conocen, el CEO de Med Scientific. Para aquellos nuevos, lo presento. Él es médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene un máster en salud pública internacional con especialización en epidemiología aplicada por Carisma University. Es médico investigador de la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad Anáhuac Cancún. Es asesor científico del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, miembro de la Sociedad Mexicana de Microbiota, investigador en microbiota y síndrome metabólico, CEO de Med Scientific, congresista internacional y coeditor en el libro Manejo Clínico de la Obesidad del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México 2024 y coautor del libro Microbiota Humana 2024, el cual se encuentra en proceso editorial. Doctor, es un gusto volverlo a tener por aquí. El foro es todo suyo. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Bienvenidos a nuestra, les iba a decir nuestra última clase, pero no, es la última clase de un servidor, pero todavía tenemos algunos otros programas en el Scientific, pero bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Es muy bonito ver que a estas alturas de diciembre, pues estemos 123, bueno, va subiendo, ¿no? 124 personas en una clase extraordinaria en el sentido de que está fuera de lo ordinario. Si bien hemos tratado mucho el tema de diabetes en MedScientific. De hecho, es pues, el área que a un servidor le gusta mucho. Pero a veces nos olvidamos de los casos especiales, ¿no? Cuando tenemos pacientes que no cumplen esa moda, esa tendencia, ¿no? Quizá de ahí salieron muchas de estas preguntas de este estudio que vamos a revisar, el estudio RETUN, que es base de mucha de la ciencia actual en cuestiones de diabetes tipo 2, de remisión de diabetes mellitus tipo 2 y manejo de nuevos tratamientos, ¿no? Teniendo mucha fuerza en los últimos años, del 2019 para acá, el apoyo nutricional que es básico, e inclusive vamos a ver en este estudio que es hasta más importante que el manejo farmacológico en este grupo de pacientes. ¿A qué grupo de pacientes me refiero? Pues los pacientes que son diabéticos, pero que no tienen sobrepeso ni obesidad. Es decir, si preguntamos a un estudiante de área de la salud o a un profesional sobre cómo es que se genera la diabetes tipo 2 o cuáles son los factores de riesgo, pues nos dirían sobrepeso o inclusive obesidad, si tiene dislipidemias, hipertensión arterial sistémica, una dieta hipercalórica. Bueno, todo eso, si ustedes lo piensan, está asociado a la adiposidad, al índice de masa corporal elevado, ¿no? En sobrepeso o los diferentes grados de obesidad, pero si les dijera, existe un gran número de pacientes que no tienen ni siquiera sobrepeso, o sea, tienen un índice de masa corporal normal, pero aún así son diabéticos tipo 2. ¿Cómo es que ahora, o sea, cómo actúa la etiofisiopatología aquí cuando el paciente no tiene adiposidad general? O sea, en realidad es diabetes tipo 2 o es otro tipo de diabetes nueva o cómo trabaja aquí la tipo 2 en este grupo de pacientes. Entonces, hay un estudio muy interesante y mundialmente conocido, la verdad es que sí, en los congresos de medicina interna, de endocrino, se habla mucho de estos estudios porque son de los mismos grupos y son quienes marcan las pautas a nivel internacional, ¿no? Entonces, vamos a ver el día de hoy qué pasa en la diabetes tipo 2 y en el manejo en los pacientes que no tienen ni sobrepeso ni obesidad y que tienen su peso normal. O sea, es muy interesante, ¿no? Les cuento por qué investigué este tema. Hace como 2 meses, estaba leyendo algunas actualizaciones que se publicaron las semanas pasadas en la nueva guía de la ADA, en las actualizaciones de 2025, que bueno, ya están disponibles y
para información de todos, pues son gratuitas, ¿no? Solo métanse a la página y se descargan. Inclusive en la misma página lo pueden traducir y no hay ningún problema. Bueno, pues investigando sobre a un servidor que luego le gusta leer y le gusta leer todavía medicina, ¿no? Me encontré este libro en internet, ¿no? Que es La vida sin diabetes, ¿no? Y actualmente, si nos vamos a las tiendas, ¿no? Centros comerciales donde hay librerías, encontramos un montón de libros ya enfocados a ciencias de la salud y no precisamente son científicos quienes los hacen. Entonces de ahí hay que ser muy juiciosos en cuanto a quién los ha escrito, ¿no? Y que no todo es verdad o así, ¿no? Tal es el caso de que si escribimos con pluma azul íbamos a bajar de peso, ¿no? Y pues es totalmente erróneo. Pero bueno. Entonces, cuando vi este libro, el título me llamó mucho la atención, pero cuando voy viendo quién es el autor, dije, es el doctor Taylor. Quienes no conocen al doctor Taylor, considero un servidor que es la persona que más sabe de diabetes en el mundo. Ha hecho los mayores estudios en diabetes tipo 2 en la génesis, ¿no? Él está encontrando cuál es la etiología en realidad de la tipo 2 y también es quien postuló desde un inicio la remisión de diabetes tipo 2, ¿no? Entonces el doctor Taylor les digo, quien más sabe de diabetes en el mundo y tiene este libro, ¿no? Donde dice, con simples pasos, aunque no fáciles, así lo dice, puedes llegar a una remisión total de la diabetes tipo 2 y a vivir sin diabetes, ¿no? Este libro, si bien está enfocado hacia las personas que no estudiaron ciencias de la salud porque está con un lenguaje coloquial, pero está basado en dos estudios que él hizo. Un estudio que seguramente veremos en otra clase porque ahí es de pacientes con los factores de riesgo normales, que es el DIRECT o el famoso DIRECT, pero también se enfoca en el estudio que vamos a ver ahorita, en el RETUL, ¿no? Entonces, básicamente, nos habla de que debemos de identificar la diabetes tipo 2, modificar los factores de riesgo, tener un plan a 52 semanas, más básicamente un año, con objetivos establecidos y puedes llegar incluso a tener una remisión completa de la diabetes tipo 2, ¿no? Y entonces dije, wow, pues voy a investigar más sobre el tema para ver, digo, sí le creo, pero él debe estar enfocado en estudios, ¿no? Y pues resulta que sí. Entonces, vamos a revisar este estudio justamente hecho en pacientes que no tenían sobrepeso ni obesidad, ¿no? Es decir, diabéticos tipo 2 que tienen normopeso, o sea, su peso ideal. Entonces, en esta sesión vamos a encontrar conceptos bien nuevos que nos harán comprender mejor el proceso de la patología, inclusive de la tipo 2, ¿no? Pero quiero que nos quedemos con estos nuevos conceptos que nos van a abrir la mente para aceptar hipótesis nuevas, realizar nuevos estudios, inclusive las nuevas terapias que se están trabajando actualmente para diabetes tipo 2 y, bueno, para obesidad que van de la mano, ¿no? Entonces, nos hablaban, bueno, como contextualización, es que una de cada 6 personas que es diabético, imagínense, uno de cada 6, poquito menos del 20%, por ahí del 15 quizá, tiene normopeso y es diabético. Y no nos referimos a que es el paciente diabético que lleva 5 o 6 años de evolución y que bajó de peso drásticamente, no. Es quien debutó con diabetes con normopeso, ¿ok? Debajo de 27 de IMC. Entonces, hay una hipótesis en el cual este estudio empezó, ¿no? Que le llamaron la hipótesis del umbral de grasa personal. Es decir, el estudio marca, si el paciente es normopeso, entonces la etiofisiopatología es diferente. ¿Por qué no está expresado en la adiposidad, no? Y de hecho hay otra traducción que creo yo que es más correcta, comprendiendo la etiofisiopatología de este grupo de pacientes, que es el que vemos aquí, que es la capacidad de expansión adiposa. Yo creo que ese está mejor enfocado en la fisiopatología que el umbral de grasa personal, ¿no? ¿A qué se refiere el umbral de grasa personal? Marca que genéticamente cada uno de nosotros no tenemos la misma maquinaria genética para echar a andar la producción de insulina.
porque aquí te hablan de dos cosas. No solamente es importante cuánta insulina secreta el páncreas, sino cuánta es su funcionalidad, es decir, la cantidad y la calidad de la misma. Entonces marca que cada persona tiene un umbral donde puede actuar tu insulina bien o mal y que necesariamente está dependiente de la adiposidad, pero que no está totalmente dependiente del sobrepeso u obesidad. Es decir, en este grupo de pacientes resulta que genéticamente están marcados que al tener un 27, por ejemplo, un 27,5 de IMC, generan resistencia a la insulina, generan esta insuficiencia de las células beta a producir insulina de buena calidad y después de buena cantidad y te genera la patología de la diabetes tipo 2 al igual que el paciente con obesidad. Básicamente ya le resumí la clase. Resulta que es el mismo proceso patológico de los pacientes con sobrepeso y obesidad que los de normopeso, pero quien da el gatillo inicial es esta información genética que te dice, este grupo de personas van a empezar su proceso de diabesidad, si así lo quieren ver, enfocando la obesidad y todo su conglomerado de resistencia a la insulina, de inclusive sarcopenia, de dislipidemias, bueno, disglucemias. En este grupo de pacientes se empieza antes que en los pacientes que se expresó hasta que tuvieron sobrepeso u obesidad. Es decir, son más frágiles genéticamente y su umbral de grasa personal es mucho más bajo que el en el grupo, que es obeso y es diabético. Entonces, ellos están marcados genéticamente para, ante una mínima ganancia de peso, expresar diabetes tipo 2, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco en todos estos slides, ¿no? Entonces, vean, nos habla que la diabetes tipo 2, ya agrupando todas, o sea, el normopeso y sobrepeso y obesidad, pues afecta al menos el 10,5 de la población mundial. Entonces, uno de cada 10 pacientes, uno de cada 10 personas que ven caminando por la calle, pues potencialmente ya es diabético, va a ser diabético, ¿no? Y sabemos que ya es un conglomerado de factores de riesgo que suman para que expreses tú el tener diabetes tipo 2, ¿no? El primero, pues justamente el más estudiado, pues es la obesidad, esta adiposidad generalizada que te va a dar inflamación sistémica o crónica de bajo grado, pero ya se está estudiando el factor genético y epigenético en pacientes diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque hace años, cuando decíamos, por ejemplo, que la diabetes tipo 1 es genético, o sea, está mal dicho, no es así. Es mejor decirlo, la diabetes tipo 1 es mediada por anticuerpos. Eso es lo correcto, porque resulta que la tipo 2 también tiene un componente genético, que es justamente ahorita vamos a ver qué genes son los que están estudiados que te predisponen a tener diabetes tipo 2. Entonces, la genética ya juega un papel predominante como el factor de riesgo para tener diabetes tipo 2, ¿no? Ahora se sabe del microbioma, ¿no? El genoma bacteriano de tu microbiota, cómo al estar en disbiosis puede favorecer estos fenómenos de adiposidad y que te generen resistencia a la insulina. En este caso, los pacientes no suben tanto de peso, pero sí hay un incremento gradual de los kilos de peso sin llegar al sobrepeso u obesidad. Y entonces, esta microbiota, ¿cómo se puede también ajustar a los patrones alimentarios, ¿no? Que te dará un estado proinflamatorio o inflamatorio, pero en el contexto de la patología, pues es un estado proinflamatorio. Entonces aquí la inflamación crónica de bajo grado también tiene mucho que ver. Esto está mediada por factores proinflamatorios, ya sean interleucinas, adiposinas, pero también metabolitos bacterianos derivados de la microbiota en un ambiente proesogénico, en un ambiente proinflamatorio. Entonces imagínense, se suman el factor de la obesidad, la carga genética, el microbioma, la inflamación y ahora se sabe que hasta el envejecimiento. ¿Por qué? Porque en este grupo de pacientes se está observando que la capacidad bueno, la funcionalidad de la célula beta va a ir en disminución conforme la edad va avanzando. Y imagínense el tema de
insuficiencia cardíaca, que es, pues que tu bombeo del corazón ya no le alcanza ese gasto cardíaco a tu cuerpo como para poder, ¿no? Vivir las actividades del día a día como estaba antes el paciente. Pues ahora imagínense, estamos llegando a temas de insuficiencia de la célula beta pancreática. Y entonces resulta que antes de que se hiciera este estudio, las principales guías, por ejemplo, las guías NICE, famosas allá en Europa, decían, ok, en tu paciente que tiene peso normal, no te recomendamos que lo bajes de peso porque puedes llegar a la desnutrición. Y entonces pues la clave no está en que deje de comer el paciente, ¿no? Entonces las guías nos decían, en estos pacientes busquen otra cosa, pero no los bajen de peso. Entonces este investigador dijo, pero ¿por qué no? Yo los voy a estudiar si los bajo de peso a ver qué pasa, ¿no? Y entonces resulta que esta hipótesis del umbral de grasa personal postula que las personas con diabetes tipo 2 exhibirán, es decir, tendrán los mismos mecanismos etiofisiopatológicos que los pacientes con sobrepeso y obesidad, es decir, son iguales los dos procesos, pero el grupo de pacientes con normopeso es que su umbral de adiposidad es muchísimo más bajo que en el de sobrepeso y obesidad, por eso expresan la enfermedad sin tanta relación al peso, porque con poquito peso que ellos suban, empezarán esta insuficiencia de la célula beta y a toda la etiofisiopatología con sus complicaciones micro y macrovasculares que tiene la diabetes tipo 2. ¿Ok? Entonces, pues entendiendo un poco cómo es que actúa la diabetes tipo 2 en personas que no son obesas y que tampoco tienen sobrepeso, pues tenemos esta carga de influencia, ¿no? Esta influencia directa de las cuestiones genéticas, las cuestiones evidentemente ambientales, las cuestiones del microbioma y actualmente ya podemos decir, si hay factor hereditario, dejando a punto y aparte la diabetes tipo 1, que les digo, también es genética, pero es mediada por anticuerpos. Esta no es mediada por anticuerpos. Se está viendo que está mediada por factores proinflamatorios y células proinflamatorias, pero nunca por anticuerpos. ¿Por qué? Porque justamente uno de los criterios de exclusión de este estudio que ahorita vamos a ver es, ok, ¿cómo me confirmas que tus pacientes diabéticos tipo 2 que están en normopeso, están delgados, no son diabéticos tipo 1? Pues resulta que les hicieron anticuerpos contra los anticuerpos anti-islote, los antitransportador de zinc, eh, creo que se llaman antiglutamato descarboxilasa otros. El punto es que son 5 anticuerpos, ¿no? Y no los presentaron. Entonces nos dijeron, bueno, pues diabéticos tipo 1 no son porque no tienen la presencia de anticuerpos. Entonces, por eso entran en el grupo de diabetes tipo 2, ¿no? Entonces resulta que al igual que los pacientes con obesidad, estos pacientes que están predispuestos genéticamente en este umbral de grasa personal, que se llama la hipótesis, eh, pues te dicen que empiezan a generar también hiperglucemia derivado a una mala función de la célula beta en su cuestión de síntesis y que entonces empiece ahora a generar esa glucosa, algo que se llama glucotoxicidad, pero hay algo bien clave que nos dicen los endocrinólogos. Nunca pienses que al tener diabetes solo está alterado el metabolismo de la glucosa. No, también está alterado el de los lípidos y el de las proteínas. Entonces, eso es bien importante reconocerlo, que va a haber una glucolipotoxicidad, es decir, ahora la glucosa va a estar en niveles altos crónicamente, al igual que el colesterol, los triglicéridos, el HDL va a estar bajo y entonces va a haber ahora una lipotoxicidad, que ahorita en los siguientes slides les vamos a definir qué es la lipotoxicidad. Y si se quieren ir más hacia las cuestiones intracelulares, resulta que la traducción de esta inflamación crónica de bajo grado, de esta toxicidad, de esta lipotoxicidad, se resume en la mitotoxicidad. Ahora tu mitocondria generando radicales libres de oxígeno, es decir, un factor superoxidante que te va a hacer una disfunción celular, ¿no? Entonces, al final, eso es como viendo la diabetes al microscopio, sería una mitotoxicidad, pero con estos factores de riesgo previos, ¿no? Entonces, vamos a estudiar un poco este esquema que se me hace bien interesante, que viene básicamente dividido en dos partes, ¿no? Es decir,
¿Por qué en este grupo de pacientes no obesos, pero que tienen el diagnóstico de diabetes tipo 2? Porque se diagnostica al igual que la diabetes que conocemos, una glucosa en ayuno arriba de 126 en dos o más ocasiones, o que la hemoglobina glicada esté arriba, o que una glucosa al azar arriba de 200 miligramos sobre cilitro. Son los mismos criterios, ¿no? Pero te los dividen. ¿Por qué? Va a haber una deficiencia en la secreción de insulina. ¿Qué factores hacen que esto pase, ¿no? Y te hablan primero, por ejemplo, de la susceptibilidad genética de la disfunción de las células beta, ¿no? Y me gusta este término, como lo hablan, como la célula beta, es decir, la célula beta pancreática frágil, ¿no? Por esta cuestión genética que le llamaron el umbral, ¿no? El umbral de adiposidad personal, ¿no? Entonces también nos hablan en los cambios epigenéticos por restricción de proteínas. Este es un tema bien interesante porque este estudio nos dice que los pacientes veganos muy probablemente van a ser diabéticos. Y dice este estudio que la dieta vegana no es para nada saludable y que no debe de ser, porque en realidad hablan de que es una cuestión de moda. Y ahorita les voy a decir por qué tenemos que consumir proteínas de origen animal. Las de origen vegetal son esencialmente diferentes en su cuestión de producción, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hace tiempo, en el Congreso de Microbiota que tuvimos en septiembre, le pregunté a la doctora Abreu, que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Microbiota, le dije, oiga, doctora, si ahorita la ciencia de los posbióticos nos dice que es un metabolito producido por esa bacteria que tiene un potencial terapéutico más rápido que al usar el probiótico, ¿no sería más fácil estudiar bioquímicamente ese metabolito y producirlo sintéticamente? ¿No tendría el mismo efecto si al final es la misma molécula? Y me dijo, no, porque su origen, su naturaleza es diferente. O sea, su producción es diferente, la calidad es diferente y pues eso pues sí tiene sentido. Entonces aquí también es lo mismo la cuestión de las proteínas, aunque sean proteínas, que puedes encontrar proteínas en el mundo vegetal, sí, pero son en menor cantidad y de una naturaleza diferente, de una producción diferente. Al final, la célula vegetal y la animal son diferentes, ¿no? Entonces, también nos hablan de que puede haber autoanticuerpos de células contra los islotes pancreáticos. Y si hace rato yo les dije que estos pacientes no tenían anticuerpos, me van a decir, pues no, que no tenían anticuerpos y aquí te dicen que pueden tener, pues recuerden que la presencia de un autoanticuerpo no te da el diagnóstico de diabetes tipo 1, es la presencia de tres o más, porque incluso expresando dos autoanticuerpos para ya sea el transportador de zinc y el antislote, este, tienes por ahí del 20% de riesgo de ser diabético tipo 1. Entonces, si tienes tres o más o hasta cinco, bueno, ahora sí cumples los criterios para diabetes tipo 1. Entonces, algunos de estos pacientes tenían la presencia de un anticuerpo, más bien de un tipo de anticuerpos, pero ello no te da el diagnóstico de la tipo 1. Y eso es bien importante, ¿no? Porque a veces pensamos que con la presencia de un anticuerpo es positivo, ¿no? Resulta que en la tipo 1, diabetes tipo 1, es la presencia de dos o más anticuerpos. Bueno, en realidad de tres o más anticuerpos, porque dos incluso te puede salvar de tener diabetes tipo 1. Y también nos hablan, aquí está bien padre porque meten la disbiosis de la microbiota. Los principales estudios, y de verdad es bien interesante cómo esta cepa bacteriana es de las que está bien enfocadas y asociadas a este proceso de obesidad y diabetes, y estamos hablando de la Akkermansia mucinífila. Entonces nos dicen que la diversidad, más bien la cantidad de Akkermansia mucinífila en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 en normopeso y con sobrepeso, la concentración de Akkermansia mucífila siempre está por abajo de lo normal. A pesar de que todo el microambiente también está alterado y que puedes tener una disbiosis, pero te dicen el marcador, ahorita nos estamos fijando que es cuando la Akkermansia mucinífila está en niveles bajos de expresión. ¿Por qué? Bueno, pues hay múltiples teorías, porque al final la Akkermansia mucinífila pues, tiene genes que te ayudan
a metabolizar lípidos, a dar el eje de regulación metabólica intracelular por la cuestión de la glucosa, pero también cumple algo bien importante y se llama mucinífila de mucina, de moco. Resulta que al expresarse genes de esta bacteria hace que tus células caliciformes produzcan un poquito más de moco de la capa que está de moco arriba del epitelio intestinal. Entonces te dicen, es un potencial, y le estoy dando una hipótesis que la traigo desde hace 3 años en la mente, es quizá el tratamiento del síndrome de intestino permeable es la quermación mucinífila, porque vas a restaurar esa capa de moco y amarrar las células epiteliales, ¿no? Entonces te dice aquí, ante la disminución de la quermancia mucinífila, pues hay mayor probabilidad de que el paciente sea diabético. ¿Por qué? Porque se ve que hay aumento de la apoptosis de las células beta con reducción de la masa funcional de las células beta. ¿Ok? Hay niveles más bajos de la secreción de insulina basal. Hay un fallo temprano en la función de la célula beta. Hay un inicio más temprano en edad de los síntomas de diabetes tipo 2 y también hay una relación directa entre la funcionalidad del páncreas y la génesis del hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y de hecho, este mismo autor, en otra clase lo veremos, habla de la hipótesis de los gemelos, es decir, de que el páncreas y el hígado en realidad están conectados metabólicamente y ambos pueden expresar grasa bueno, grasa intraparenquimatosa, llamémosle hígado graso asociado a disfunción metabólica, y también páncreas graso asociado a disfunción metabólica. Entonces dicen, al final van juntos estos dos órganos que regulan el metabolismo, ¿no? Después también nos hablan sobre el bajo grado de resistencia a la insulina. Es decir, estos pacientes, recuerden que la resistencia a la insulina es una respuesta de nuestras células a la función correcta de la insulina. ¿Ok? Entonces, este grupo de pacientes se caracteriza por tener menos resistencia a la insulina demostrable bioquímicamente, es decir, el índice HOMA se encuentra más abajo que el de los pacientes con sobrepeso. Los pacientes en normopeso van a presentar menos acantosis nigricans que los pacientes con sobrepeso y obesidad. Entonces, en realidad, ellos tienen menos resistencia a la insulina, pero el problema es que genéticamente están marcados para que con ese menos umbral de resistencia a la insulina expresen la enfermedad de diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, nos hablan de que este grupo de pacientes justamente puede expresar algo que se llama la obesidad sarcopénica, alta prevalencia de hígado graso asociado a disfunción metabólica, acumulación de grasa visceral, que es la activa hasta a estos procesos metabólicos crónicos, y la deposición de grasa ectópica. ¿Ok? Entonces, vean, estos pacientes que son normopeso, resulta que su célula beta está programada para fallar antes que los que no tenemos, o bueno, espero que yo tampoco tenga, ¿no? De los que no tenemos este umbral de funcionalidad de la célula beta pancreática acortado. Entonces, resulta que compararon en uno de hay unos estudios bien padres, estudio que se llama Chicago, donde compararon la funcionalidad de la célula beta pancreática en pacientes con sobrepeso y en pacientes con normopeso y etiofisiopatológicamente a nivel patológico de las cascadas preinflamatorias. Y eso pasa lo mismo. El tema es que el grupo con sobrepeso es a menor cantidad de grasa y el grupo con sobrepeso es a mayor cantidad de grasa. Entonces se habla de que en realidad pasa lo mismo en estos dos grupos, ¿no? Porque esta capacidad de expansión adiposa que está regulada genéticamente, una vez que se supera el límite, que es muy pequeño, ya empieza a cambiar el fenotipo proinflamatorio, por ejemplo, de los adipocitos, ¿no? Y ahora hay aquí lo que aquí le llaman las agresiones lipotóxicas, ¿no? Como la resistencia a la insulina, la metainflamación o la inflamación crónica de bajo grado, y que ya te va a dar un estado probeso. Bueno, lo que le llamamos es que no, en realidad probesogénico está ya mal dicho en este paciente, porque estos pacientes no tienen obesidad. Llamémosle un estadio de disfunción adipocítica, ¿no? Esta disfunción del tejido adiposo, llamémosle mejor así.
De hecho, sí, sí existe el término. Entonces, ante este umbral, cuando se toca, ya ahora sí entra el adipocito disfuncional con todo lo que esto conlleva. Es decir, que su fenotipo cambia proinflamatorio y te genere toda esta cuestión metabólica inflamatoria, inflamatoria sistémica. ¿Ok? ¿Qué es esto de la lipotoxicidad? Bueno, a términos sencillos, se habla de que el adipocito, además de ser un órgano de sostén y de termorregulación, también es una glándula metabólica. Cada adipocito, cada célula, imagínense un adipocito en su mente. Cada adipocito es una glándula metabólica por sí misma que puede producir hasta 150 sustancias entre antiinflamatorias y proinflamatorias. Es decir, ¿hay adipocitos antiinflamatorios? La respuesta es sí. ¿Hay adipocitos proinflamatorios? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el adipocito también tiene su propio genoma y se va a expresar de acuerdo a su microambiente que tenga, ¿no? Hacerse un adipocito con fenotipo proinflamatorio, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Cuando este adipocito con fenotipo proinflamatorio se activa, tiene la capacidad de hiperplasia y de hipertrofia. Es decir, va a crecer más en tamaño porque va a haber mayor depósito de grasa adentro del adipocito, pero también se va a duplicar más rápido de lo que lo haría si no estuviera expresado este fenotipo proinflamatorio. Entonces, el adipocito se duplica más, hay más células, pero ahora resulta que también de más tamaño. Entonces, por eso hay un incremento en el volumen y en el peso en la cuestión de grasa. ¿Por qué? Porque el adipocito se duplicó más y creció más. Ahora, ¿cómo se define esta lipotoxicidad? Ah, pues ahora es un aumento y un almacenamiento anormal de grasa en órganos periféricos. ¿Qué pasa con esto? Recuerden, que cada adipocito es una glándula metabólica por sí misma, que cuando hay lipotoxicidad es porque ya entró en hiperplasia, en hipertrofia, en fenotipo proinflamatorio. Entonces imagínense, ¿qué pasa? Y les pongo un ejemplo bien claro. Ustedes van a comprarse un café, no le ponen no sé si se llame camisa, no sé, el plastiquito o el cartón para que no se quemen, pero imagínense, pues cuando no se lo ponen, incluso aunque tenga un vaso, el vaso, pues les llega el calor y les puede llegar a quemar la mano, ¿no? Entonces imagínense, un adipocito con fenotipo proinflamatorio está así, está caliente, quema, pues alrededor del órgano o del tejido donde hay estos depósitos de grasa normales, hay un factor proinflamatorio que ahí está, que es el mismo adipocito. Por eso entran en disfunción las células que están alrededor y que están al lado del adipocito disfuncional, porque te está generando ahora un factor inflamatorio local y esa es la respuesta a múltiples preguntas en por qué el adipocito te puede generar falla hepática o incluso ya hay estudios donde el adipocito te puede generar inflamación del endotelio vascular, te aumenta el riesgo cardiovascular o algo más interesante, como inclusive estos adipocitos se pueden pegar a las paredes de las aurículas y de los ventrículos e inclusive a llegar a tener cambios electrocardiográficos. Imagínense, ¿por qué? Pues porque estos adipocitos generando su potencial proinflamatorio, pues evidentemente donde se peguen, ahí va a tener sus factores, sus adipocinas, todo esto proinflamatorio que a las células adyacentes pues les va a hacer daño porque tienen ese factor proinflamatorio al ladito o pegados a la célula que está cumpliendo su función, ¿no? Entonces, ante esta lipotoxicidad, les digo, va a haber un mal metabolismo o un metabolismo anormal de la glucosa, de los lípidos y también de las proteínas. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, justo aquí, esta es parte de la contextualización del estudio donde nos dicen que no se explicaban entonces por qué ya está bien dilucidado cómo es el fenómeno patológico de los diabéticos tipo 2 con sobrepeso y obesidad, pero ¿qué iban a encontrar de diferente en los de normopeso? Porque al final no eran obesos ni sobrepeso. Entonces era como, aquí está la pregunta, ¿qué pasa en ellos? ¿No? Al final, los, el patrón, el grupo que tiene sobrepeso y obesidad está muy relacionado al síndrome metabólico, a la presencia de
hipertensión arterial sistémica, de dislipidemias, ¿ok? De puede incluso de ácido úrico elevado, todo esto que te eleva el riesgo cardiovascular, pero los pacientes con normopeso pues no presentan características del síndrome metabólico al inicio, ¿no? Entonces dicen, ¿dónde está la diferencia? O quizá nos estamos presentando ante un tipo de diabetes diferente. Este es lo previo, decían, no sabemos qué pasa aquí, ¿no? Otra cosa, resulta que hay pacientes que tienen normopeso y que también tienen hígado graso. Además de que hay otras teorías por ahí muy interesantes, pero eso es cierto. Hay hígado graso en todos los países y más en México subdiagnosticado. ¿Por qué? Porque no te da síntomas al inicio, porque no nos mandamos a hacer un ultrasonido hepático así como de rutina, porque la verdad es que no. De hecho, la mayoría de veces que hay un hígado graso asociado a disfunción metabólica es un hallazgo de que te hicieron un ultrasonido por otra cosa y el ultrasonografista dice, a ver, espérate, le voy a dar al hígado y ve que está o sea, ya está hiperecogénico, ¿no? Y te dice, mira, el patrón de ecogenicidad está más hiperecogénico que el riñón. Y quiere decir que hay depósitos de grasa. Entonces tienes hígado graso. ¿Qué digo? No se diagnostica por ultrasonido, sino por por una elastografía. Pero bueno, la mayoría de veces nos dicen, oye, tú tienes hígado graso y ojo de buen cubero es un grado 2, ¿no? Porque solo se puede hacer grado 1, grado 2 o grado 3 por ultrasonido, pero pues básicamente es operador dependiente de cuántos hígados grasos ha visto el ultrasonografista para que sí te diga, es grado 1, grado 2 o grado 3, pero les digo, no es el gold standard para hígado graso asociado a disfunción metabólica. Entonces había pacientes que no tenían dislipidemia, que no tenían sobrepeso, pero resulta que tenían hígado graso. Y bueno, no alcohólico, recuerden que no es alcohólico, los pacientes tampoco tomaban alcohol. Entonces decían, espérate, ¿por qué tienes grasa en el hígado si ni siquiera tienes dislipidemia? Pues justamente por este patrón, por es, eh, perfil disminuido de, de esa adiposidad, ¿no? De este bajo umbral que habla este estudio, ¿no? Ahora, eh, nos decían, ok, primero tenemos que ver que este grupo de pacientes no sean diabéticos tipo 1, le hicieron los anticuerpos y efectivamente no fueron. Pero ahora hay que estudiar genéticamente a la célula beta qué está pasando, ¿no? Entonces nos habla de que sí hay susceptibilidad genética para presentar disfunción temprana de la célula beta pancreática. ¿Ok? Entonces, la mayoría de estos locis o lugares genéticos que expresaban esta disfunción, pues sí estaban presentes en pacientes que tenían diabetes mellitus tipo 2, pero con normopeso. ¿Ok? Y entonces los más estudiados son estos genes. El gen, uno que se llama gen LAMA1, que codifica la laminina 1, y el gen CKNJ15, que es el causante de la disfunción de células beta en pacientes asiáticos con diabetes tipo 2, pacientes que tienen un índice de masa corporal mucho menor que el promedio mundial, y son de por sí más delgados, ¿no? Entonces, estos ya son los genes que te predisponen a ser diabético tipo 2 por la insuficiencia de la célula beta a raíz de que va incrementando la edad del paciente y la ingesta hipercalórica sin llegar a dislipidemias. Y también nos marca una de las muy fuertes asociaciones que ya se hizo es el papel de la desnutrición. Este grupo de investigadores, y no lo digo yo, vean, nos dice este gran grupo de investigadores, nos dicen, sinceramente, la dieta vegana es una dieta con tendencia a la desnutrición. Y vean, hasta lo puse en naranja. Dice, la creciente popularidad de dietas vegetarianas y veganas podría convertirse en un factor de riesgo debido a la cantidad y biodisponibilidad inadecuadas de proteínas de fuentes vegetales, porque resulta que tu organismo funciona mejor con aminoácidos, bueno, con proteínas de origen animal. Al final, pues no somos herbívoros, la evolución nos ha llevado a eso, y si por, no sé, 200.000 años que hemos evolucionado a esta parte omnívora, en
en un periodo de la vida de alguien no se va a modificar genéticamente eso para que tu descendencia sea vegana. O sea, muchos dicen ni que fuéramos vacas y así, pero eso es muy cierto. O sea, al final nuestro genoma está preparado y le gusta, está preparado porque sintetiza, porque puede, ¿cómo se llama? Puede desdoblar y puede empezar a metabolizar las proteínas de origen animal. Y ahí les va algo bien interesante. No tenemos nosotros como seres humanos las enzimas y la capacidad, por ejemplo, para metabolizar, es decir, para digerir fibra vegetal. Entonces, vean, quizá ni hechos para comer este, hojas o cuestiones vegetarianas, bueno, inclusive frutas y verduras, no estamos hechos para eso. ¿Por qué? Porque en realidad quien la metaboliza es la microbiota intestinal. Tu microbiota es la que metaboliza la fibra vegetal. Entonces, imagínense, genéticamente ni preparados para el digerir compuestos vegetales, no estamos preparados genéticamente para ello, lo tiene que hacer la microbiota intestinal. Entonces, vean, nos habla de que la dieta vegana no está nada recomendada en este grupo de pacientes y básicamente en nadie. Ahora, el papel de la microbiota intestinal en la etiología de este grupo de pacientes. Y vean, se vuelve a repetir esto. Se ha demostrado vean, y puse estos dos estudios que son mega interesantes. Vean, uno está publicado en la revista de la Sociedad Europea de Endocrinología, que es de las sociedades más respetadas a nivel mundial, y otros los hablan ya como ciencia avanzada, siempre que manejan microbiota y Akkermansia, mucinífila y diabetes, hablan que es una ciencia avanzada, es más allá de la ciencia básica bueno, de la patología de ciencias de la salud, ¿no? Entonces, replican estos estudios que vean, ni siquiera son tan nuevos, el primero es de hace casi 10 años, que ya se sabe esto, que es en pacientes no obesos, estudiándoles la microbiota y la alfa diversidad, bueno, en realidad es la beta diversidad, recuerden que es el estudio de la diversidad bacteriana en un grupo de pacientes de estudios de la beta diversidad, pues resulta que el, la concentración o las unidades formadoras de colonia o la biomasa, yo creo que el término correcto es la biomasa de Akkermansia mucinífila estaba disminuido en este grupo de pacientes. Entonces, otra vez, Akkermansia disminuida, Akkermansia disminuida. Entonces les digo, pareciese que sí es la cepa que nos está avisando ante desórdenes metabólicos con tendencia a un estado de hiperglucemia crónico, que en realidad eso es lo que pasa en la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, vean, ya desde hace 10 años se sabe que el papel de la microbiota como órgano metabólico tiene fuerte influencia en la génesis de diabetes tipo 2. Entonces, regresando otra vez a este libro que me encontré, hace como 4 meses, y bajo este previo de contextualización que les acabo de dar, pues ahora como que sí se le cree que podamos vivir sin diabetes. Y vean, aquí te habla de que primero debemos reconocer el problema, después debemos de bajar de peso, incluso si estamos en normopeso. Este estudio que estamos a punto de ver los resultados te dice que aunque estés en peso, el bajar de peso en diabetes tipo 2 te va a ayudar a llegar más rápido a la remisión, es decir, a tener un periodo más amplio, libre de fármacos, con tu glucosa normal. Es decir, sin criterios para diabetes tipo 2. Ese en realidad es el concepto de remisión, ¿ok? Entonces, este estudio se encargó justamente, este estudio que se llama RETUN, es la capacidad o la presencia de remisión de diabetes tipo 2 en pacientes que no son obesos. Perdón, en pacientes diabéticos tipo 2 que no son obesos. Él es el doctor Roy Taylor, que es jefe de investigación en la Universidad de Newcastle. Y les digo, es la persona que más sabe de diabetes en el mundo. Espero conocerlo algún día, todavía vive. Y entonces, justamente él dijo, ok, quiero probar esta hipótesis de del umbral de grasa personal, ¿no? Entonces, examinó a pacientes menos de 27 de IMC que tuvieran menos de 6 años con el diagnóstico de diabetes tipo 2
pacientes adultos y los va a bajar de peso a ver qué pasa, ¿no? Aunque las guías antes de este estudio te decían, no los bajes de peso, no está recomendado. Él dijo, pues yo lo voy a hacer a ver qué pasa. Vamos a estudiar si en realidad está bien esa recomendación o ni siquiera estaba estudiada y solo lo recomendaron como que por lógica de que si tu paciente está en peso ideal, pues no lo bajes de peso. Entonces, eso es lo que presentan en este estudio, ¿no? Entonces, vean, en cuanto a los métodos, los pacientes que estaban para sujetos para el estudio, bueno, eran pacientes con diabetes tipo 2 de menos de 6 años del diagnóstico, ¿ok? Evidentemente adultos que iban de los 20 años a los 70 años de edad y que no recibieran terapia con insulina, pero sí con algún otro hipoglucemiante. ¿Por qué? Porque pues, ya estaban diagnosticados con diabetes tipo 2, entonces obviamente ya estaban tratados con algún fármaco. Casi todos aquí estaban con metformina, ¿ok? No con insulina, ¿por qué? Porque lo que iba a evaluar él era la producción endocrina, bueno, propia de la insulina. Entonces, pues no queríamos insulina exógena, ¿no? Queríamos evaluar la de nosotros. Por eso los pacientes que ya tomaban insulina, bueno, se aplicaban insulina, ellos estaban descartados. Ahorita vamos a ver en la tabla justamente cómo entraron este grupo de pacientes y a la semana 52 cómo mejoraron, cómo modificaron sus resultados. ¿Ok? También estuvieron descartados los que tuvieran dos o más pacientes de primer grado con bueno, que fueran diabéticos tipo 2 para disminuir esta carga genética lo más que se pudiera. ¿Ok? Vean, aquí está justamente los pacientes, se hizo este estudio a un año con 20 pacientes que son normopesos, sí, pues no tenían ni sobrepeso ni obesidad, pero eran diabéticos tipo 2 con tratamiento. Entonces, vean, podemos ver cuánto pesaban en promedio los 20 pacientes, que suena bien poquito, pero quien ha estado en la ejecución de algún protocolo de estudio sabe que es bien complejo hacer estudios multicéntricos, placebo controlados y todo esto porque el tener el control del paciente durante mucho tiempo es bien complejo y aparte porque el paciente se puede retirar por ética en cualquier momento del estudio, se puede aburrir y mandar al carajo todo el trabajo, eso se puede hacer. Entonces es bien estresante manejar un grupo de pacientes a mucho tiempo porque es muy difícil que el paciente se encasille en el protocolo de estudio, ¿no? Pero aquí lo lograron y vean, en una muestra de 20 pacientes, la media de peso era de 70 y, bueno, ya dejémoslo, en 72 kilos. Vean, todos quisiéramos pesar ahorita 70 kilos, 72 kilos, estuviéramos quizá en nuestro peso ideal. Entonces, vean, ellos estaban en normopeso, pero ya tenían el diagnóstico de diabetes tipo 2. Tenían un IMC, vean, de 20, en promedio de 24,8, ¿ok? Algunos tenían 25 y algunos tenían 24,4, ¿no? También, por ejemplo, ¿qué otra cosa podemos ver? La grasa corporal total, 32% en promedio en el día uno, o bueno, el día cero, ¿no? Del estudio. Pero ¿qué pasó? Vean, a las 52 semanas, a todo este año ahorita les digo qué se hizo, básicamente fue restricción calórica, ¿ok? Para, ahorita les doy unos datos bien interesantes de esta restricción calórica. Pero vean, del peso que tenían, ya estaban en normopeso, ¿no? De 71 en promedio, vean, a las 52 semanas en promedio tuvieron 64 kilos de peso todo el grupo y estuvo asociado la pérdida de peso. Bueno, ya me estoy spoileando porque el resultado del estudio fue que entraron en remisión de diabetes tipo 2 los pacientes con normopeso que bajaron todavía de peso. Entonces, todos los parámetros bioquímicos proinflamatorios también disminuyeron. ¿Ok? Entonces, vean, ¿cómo se hizo esto? Bueno, también por resonancia magnética, lo que hicieron fue evaluar estos cambios de la grasa intrapancreática, de la grasa intrahepática, de la grasa visceral y de esta, pues, grasa que estaba depositada en lugares donde no tenía que estar, ¿no? Entonces, estaban justamente monitorizando por imagen cómo se iba modificando esta cantidad, porque recuerden que el adipocito disfuncional tiende a hipertrofiarse. Entonces, aquí, cuando tenías un patrón de dieta hipocalórica, tendía a bajar de peso, a bajar de volumen ese tejido adipocítico que estaba en lipotoxicidad. Y también hubo un control en nuestro día 1 de
bueno, más bien, no, en el día uno no, fue antes para descartar a pacientes de que no fueran diabéticos tipo uno. Entonces se les hicieron los principales anticuerpos para descartar el diagnóstico de diabetes tipo uno, los anticuerpos anticélulas del islote, por ejemplo, y con esto se descartó y también los antitransportadores zinc, con esto se descartó que tuvieran el diagnóstico de diabetes tipo uno. Entonces, pues entraban al estudio. ¿En qué consistió este protocolo? Bueno, en ciclos de 4 semanas con dieta baja en calorías. Vean, 600 kilocalorías al día, seguidas de 4 a 6 semanas de estabilidad de peso, ¿ok? Y con un patrón de dieta yéndose a la dieta mediterránea, ¿ok? Y aquí les voy a dar uno de los tips que marca el libro y que marca el estudio. Dice, y de hecho el doctor Taylor lo dice, uno de los secretos para bajar de peso es primero tener restricción calórica antes de hacer ejercicio. Dice, debes de entrenar a tu intestino, a tu cerebro, en comer menos antes de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la mayoría que queremos bajar de peso, nos queremos ir al gimnasio a quemar grasa, a quemar, sí, sí vas a quemar calorías, pero te va a dar mucha hambre. ¿Por qué? Porque sigues acostumbrado a comer mucho. Entonces debes tener un periodo de entrenamiento y nos dice que son alrededor de 2 meses, donde tienes que empezar a comer menos, a comer menos, a comer menos, no hacer ejercicio. Es primero la restricción calórica durante 2 meses y ya después te vas a hacer ejercicio y ahora te va a dar menos hambre, es decir, vas a comer menos post ejercicio de lo que harías sin tener este primer 2 meses de entrenamiento en la dieta hipocalórica. Y ya cuando lo ves así dices, pues es que sí tiene sentido, porque ya estás acostumbrado a comer menos, vas a hacer ejercicio y te vas a llenar más rápido, va a haber una saciedad más rápida al irte desde hoy al gimnasio y llegar y comer un montón porque te va a dar un buen de hambre. Entonces te dice, haz un entrenamiento previo antes de ir al gym, 2 meses de restricción calórica. Evidentemente, este es un estudio que se fue a las 600 kilocalorías, pero imagínense, esto está muy, o sea, muy controladísimo, muy cañón, pero una dieta promedio en un mexicano que trabaje en una oficina o que sea maestro o estudiante anda por ahí de las 2,200 kilocalorías al día. Pues imagínense, no hay que irnos tan bajo, hay que empezar con una dieta de 1,500 kilocalorías, ¿no? Y después bajarla lo que se pueda, pero no hay tampoco que morirnos de hambre desde el inicio, ¿no? Esto debe ser asesorado por un nutriólogo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, una dieta de restricción calórica, pero controlada. Es decir, esas 600 kilocalorías al día sí tenían los nutrimentos necesarios, vitaminas, minerales, aminoácidos, sí tenía lo que una dieta al día debería de tener. Si no hubieran entrado en desnutrición, no, estaban totalmente controlados. ¿Ok? Entonces, se llevaron estos estudios junto con la terapia habitual del paciente y se empezó a evaluar a los 8, a las 16 y a las 24 semanas, llegando a las 52, y resulta que la mayoría de pacientes que cumplieron este proceso, en realidad fueron nada más dos, no lo cumplieron al final, pero fueron por cuestiones médicas, resulta que entraron en remisión de diabetes tipo 2, es decir, más de 6 meses o más de un año, porque es que hay dos criterios, pero bueno, más de 6 meses libres de hiperglucemia, aún quitándole el fármaco. Entraron en remisión y se demostró que incrementó la masa de células beta productoras de insulina. Cuando nos decían a veces que la célula beta se moría, resulta que no, sí puede haber una reactivación. Nunca llega al nivel basal, pero sí mejora sustancialmente ante la mejora del tratamiento, bueno, ante el tratamiento, ante la mejora de la dieta y del ejercicio, si hay una reactivación de células pancreáticas, ¿no? Y bueno, paralelamente a esta parte de modificación de los hábitos alimenticios que se hacía regularmente, pues determinación de la concentración de grasa pancreática mediante estudios de imagen, determinación también, denme un segundo, que
Espérame, deme un segundo que me salí de la presentación. Eh, Alguien estaba como que muy emocionado, yo creo. Ahí está. Entonces, paralelamente a a este protocolo, pues estaban estudiando la determinación de grasa pancreática, hepática por estudios de imagen, también la determinación del contenido de grasa visceral y subcutánea, la determinación de triglicéridos y de lipoproteínas derivadas del paciente con hígado graso no alcohólico o asociado a disfunción metabólica, el contenido de grasa intrahepática. Aquí se me duplicó. La determinación del índice de lipogénesis de nuevo, entonces la capacidad que tiene de tu propio cuerpo de desdoblar los lípidos y generar incluso cuestiones de cetosis, el cálculo de la sensibilidad de la insulina y de la secreción de la insulina dado por el índice HOMA, que ahorita les explico un poco qué es el índice HOMA. Y también mediante ELISA hicieron los ensayos de adiposinas plasmáticas, pues para ver los niveles plasmáticos de estas adiposinas. ¿Ok? Entonces, vean, ¿qué resultados se vieron ante la pérdida de peso al año del estudio? Pues vean, primero, pues ya vimos cuál era el peso como promedio del grupo, creo que eran 71 kilos, 72 kilos, entonces que nos daba un IMC por ahí de 24,7. Entonces vean, esta es nuestra línea basal y a las 52 semanas, vean, estuvo por debajo. O sea, sí se cumplió que estos pacientes que estaban en normopeso bajaran peso. ¿Ok? Aquí digo, esta es la traducción a nivel, déjenme lo hago un zoom, a nivel de índice de masa corporal. Vean cómo de nuestro día 1 a nuestra semana 52, aquí estuvo. ¿Ok? Después del peso, bueno, pues la traducción en el peso, que si el IMC bajó, pues evidentemente el peso pues también tiende a bajar. Vean, de los 70 y por ahí de los 71, 72 kilos, vean, llegaron incluso básicamente a los 64, 65 kilos a las 52 semanas. ¿Ok? La cantidad de grasa pues bajó sustancialmente y en realidad es la que nos importa. La disminución de la grasa te va a llevar a una mejor sensibilidad a la insulina, te va a disminuir la resistencia y va a aumentar la acción y la calidad de tu célula beta al producir la insulina y esta acción, ¿no? Entonces, esto es lo importante de bajar la grasa pues del cuerpo, ¿no? Esta grasa mala que se encuentra en lipotoxicidad. Y evidentemente, pues si bajamos de peso, si bajó la masa grasa, pues también la circunferencia abdominal va a bajar, ¿no? Entonces, vean, los centímetros que bajaron son bastantes. Hay pacientes que llegaron a disminuir 15 centímetros de circunferencia abdominal, y eso que eran pacientes que ya estaban en normopeso, imagínense. Que seguro qué felicidad se llevaron, ¿no? Y bueno, también disminuyó la grasa visceral que se pega o que se va, ¿no? Perdón, esta grasa metabólicamente mala que se va a los órganos del cuerpo humano, ¿no? Entonces, vean, todo mejor, todos los niveles, pues hasta restricción calórica, pues sí, tuvieron razón y sí van bajando, ¿no? Entonces, aquí que vemos, pues, vean, la concentración de grasa en porcentaje hepática, este, cómo fue disminuyendo, incluso llegándose a quitar el hígado graso, importante, ¿no? Ya ahora ya no sé si a mí me enseñaron que el hígado graso se curaba o no se curaba, y ya la verdad ni me acuerdo, pero pues este estudio nos dice, disminuye el hígado graso. Entonces, si tenías un grado 2, claro que te puede bajar al grado 1. Si tenías un grado 1, quizá se vaya por completo el hígado graso como tal. La enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica, que es totalmente diferente al hígado graso alcohólico, ¿eh? Quienes sea por alcohol, bueno, ahí funciona diferente. Pero vean, aquí sí hubo reversión o remisión del hígado graso, ¿no? Bien importante. Vean, entonces, esto es lo que vimos en la primer tabla, donde nuestros pacientes, como si mejoraron absolutamente todos los marcadores de adiposidad ante una restricción calórica de 52 semanas, ¿ok? Como también los marcadores proinflamatorios bajaban
también en niveles conforme iban bajando aún, de más aún los pacientes que ya estaban en normopeso. Vean, por ejemplo, la interleucina 6 bajó por ejemplo, de su día uno al día final, pues, bajó. ¿Ok? La leptina también bajó a la mitad. Entonces, todas las cuestiones proinflamatorias tendieron a bajar, aunque el paciente estaba en normopeso, vean. Interesante, ¿no? El perfil lipídico, aquí están en cuestiones de milimol, no están en miligramos sobre cilitro porque es literatura inglesa. Aquí tendríamos que poner todos los datos en miligramos sobre cilitros o en las unidades que reportemos aquí en México o en Latinoamérica, pero al final, pues el punto es que bajaron los triglicéridos totales, du- este, subió el HDL, sabemos que el HDL es el colesterol bueno, subió en este tipo de pacientes, el colesterol LDL bajó, el VDL también, la concentración o perdón, los kilomicrones eh, derivados del metabolismo rápido, pues también tendieron a disminuir. Entonces, vean, todo lo proinflamatorio se modificó al bajar de peso, ¿no? Entonces, vean cómo la hemoglobina glicada también en estos pacientes tendió a bajar, ¿no? Al igual que la glucosa en plasma en ayuno también tendió a bajar, que es cuando nosotros le pedimos al paciente que se eh, pique el dedo, ¿no? Y con un glucómetro vea cuánto amaneció de glucosa. Pues vean, también todos los marcadores, ya sea la hemoglobina glicada bajó, al igual que la glucosa en ayuno, ¿no? Inclusive, vean, nos decían, es que la mayoría de este grupo de pacientes ingresó con una hemoglobina glicada por ahí de los 130 miligramos sobre decilitro. Vean, porque aquí hay un conversor de miligramos sobre decilitro a milimoles o al revés. Es una calculadora que está en internet. Pones el metabolito aquí a estudiar o el parámetro bioquímico, no, pues glucosa, cuánto milimol corresponde a miligramos sobre decilitro. Le puse pues 8 para ver aquí cuánto era más o menos de promedio, pues 144 miligramos sobre decilitro. Nuestros pacientes estaban más abajo, pero por ejemplo, ¿cuánto es 7 milimoles de glucosa? Pues resulta que es 126. Entonces, vean, el 7 básicamente es nuestro criterio de diabetes tipo 2. Entonces, todos nuestros pacientes al inicio eran diabéticos, pues sí, aquí se demuestra. Aquí era el 126, todos estaban por arriba. Vean, a las 8 semanas ya todos estaban por abajo de los 126. Recuerden que estos pacientes ya tenían tratamiento farmacológico, porque ya estaban diagnosticados. Entonces, vean, no se modificó el tratamiento, hubo una restricción calórica y pues bajó los niveles de glucosa y con tendencia a bajar, vean, hasta la semana 52, llegando a los 108 miligramos sobre decilitro. Incluso ya en metas terapéuticas, no modificando el fármaco, es decir, no incrementando la dosis, nada más con la restricción calórica. Por eso es bien importante el soporte nutricional en todos los pacientes con sobrepeso, obesidad y, bueno, ni se diga con diabetes tipo 2. ¿Qué factores vasculares y relacionados con el riesgo cardiovascular se mejoraron? Pues vean, la relación colesterol total con el HDL disminuyó de 3,4 a 3,1, es decir, el HDL aumentó. El HDL, que es el colesterol bueno. La presión arterial sistólica por restricción calórica bajó en promedio, ¿verdad? De 131 miligramos, perdón, milímetros de mercurio, bajó a 122. Entonces, vean, ¿el bajar de peso disminuye la TEA? La respuesta es sí. Por eso, en un paciente que tenga presión elevada o hipertensión arterial sistémica, recuerden que ya son dos diagnósticos diferentes, eh, el hacer ejercicio, bueno, el bajar de peso, ya sea por restricción calórica o de ejercicio, pues te va a disminuir las cifras también de TEA, más el fármaco, pues vas a llegar a metas mucho mejor, ¿no? La presión arterial distólica, que en promedio fue de 76, pues disminuyó a 72. Vean, estos pacientes ni siquiera tenían criterios de hipertensión. ¿Por qué? Pues porque tenían normopeso, ¿no? Y porque estaban tratados relativamente bien su diabetes, ¿no? Entonces también se vio que el riesgo cardiovascular pues disminuyó notablemente. Recuerden que ese riesgo cardiovascular es
el porcentaje de riesgo que tienes a sufrir un evento vascular isquémico o un infarto, bueno, un evento vascular cerebral isquémico o un infarto agudo del miocardio. Entonces, es ese riesgo a 10 años. Los pacientes con diabetes, con obesidad, bueno, pues tienen un riesgo cardiovascular elevado que si no modificamos su estilo de vida o no le damos el tratamiento habitual llegando a metas, pues ese va a ser generalmente el desenlace de todos tipos de pacientes, ¿no? La circunferencia abdominal, pues evidentemente disminuyó. Vean, el promedio de estos 20 pacientes que entraron al estudio era de 90 centímetros y terminaban 79 centímetros. Disminuyó el tejido adiposo visceral en un 37% y el tejido adiposo subcutáneo en un 26%. Aquí sí hubo una diferencia entre hombres y mujeres. Resulta que genéticamente los hombres somos más prodiabetogénicos que las mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que los hombres, nuestra genética hace que seamos más, o sea, que seamos obesos, gordos, pero abdominales, ¿no? Dirían panzones. Los hombres somos más hacia allá y las mujeres no. La grasa se va más hacia las caderas y hacia las piernas. Entonces, metabólicamente, la localización de la grasa es más patógena en los hombres que en las mujeres. Entonces, por eso hubo como que cambios, ¿no? Pero somos más prodiabetogénicos los hombres que las mujeres por donde se localiza generalmente la grasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusiones tenemos de este estudio llevado a 52 semanas donde eran intervenciones dietéticas de 600 kilocalorías con correcto aporte de proteínas, de carbohidratos? Bueno, sí era baja en carbohidratos, pero sí había vitaminas y minerales suficientes para no llegar a una deficiencia y tener ahora una suplementación, porque pues no es el chiste. Es como de, ¿por qué quitas algo si lo vas a suplementar? Mejor modúlalo desde la alimentación, ¿no? Yo creo que aquí me darían mucho la razón nuestros amigos nutriólogos, que hay muchísimos nutriólogos ahorita con nosotros, pero ¿qué pasó en estos pacientes, no? Pues vean, en este estudio se demostró que el 70% eh, de los diabéticos tipo 2 con índice de masa corporal normal, es decir, normopeso, llegan incluso a tener ya la hemoglobina glicada en criterios de no diabetes, por debajo de los criterios de diabetes tipo 2. ¿Ok? Nos decían que pensaban que la patología o la etiología de la diabetes tipo 2 en los grupos de sobrepeso y normopeso eran diferentes a que se dijo no. Es igual porque está relacionado a tu umbral de grasa personal. Entonces, es el mismo fenómeno etiopatológico de los dos grupos de pacientes con normopeso y con sobrepeso. ¿Ok? Y pues básicamente que nos habla de que los pacientes que disminuyeron un 6,5% del peso o bueno, en este rango del 6,5% del peso hasta el 9,9% del peso, llegaron a remisión de diabetes tipo 2 a un año, es decir, que no vuelvan a tomar fármacos para fármacos hipoglucemiantes. ¿Ok? La masa funcional de las células beta vuelve completamente a la normalidad a los 12 meses de remisión inducida por el peso. ¿Ok? Vean, esto es, yo creo que le- el, el parrafito, sí, el párrafo, yo creo que más importante de toda la presentación y de todo el estudio es esto, cómo se vuelve a reactivar esta masa de células beta funcionales a los 12 meses de pacientes que entraron en remisión de diabetes tipo 2. Es decir, en ellos ya está funcionando la célula beta o sea, como cuando eran niños que no tenían el diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿no? Que están normalizados sus índices glucémicos cuando le quitaron los fármacos por 6 y por 1 año, por 6 meses y por 1 año. Eso es remisión de diabetes tipo 2, demostrable a nivel de la producción de insulina,
con el índice HOMA y que pues tu control glucémico pues tienda a la baja, a la normalización, ya quitando el fármaco. Eso es la remisión correcta de diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco de lo mismo, que es probable que el inicio de la diabetes tipo 2 se relacione principalmente con la capacidad secretora de insulina funcional de la célula beta. Con este umbral bajo, entonces te dice que, pues sí, su teoría pues estaba correcta, ¿no? Entonces, pues básicamente es esto que algo importante también en la cuestión patológica, es decir, en los cambios celulares y moleculares del islote de Langerhans, es bien importante decir esto, que la célula beta ante un ambiente de lipogénesis y más bien de glucolipotoxicidad van a sufrir una desdiferenciación, por lo tanto una pérdida de la función normal que tendría la célula beta. ¿Ok? Entonces, esto a nivel intracelular resulta que hay un estrés del retículo endoplasmático que hace que la célula se desdiferencie y ya no produzca la, la insulina como tal. Es decir, esto es lo que pasa porque hay menos producción en cantidad y calidad de la insulina. No es que todas las células beta se necrosen. ¿Por qué? Porque entonces no habría eh, no se recobraría, es más, no existiría el término de remisión, porque si todas las células beta se necrosan, pues ya no va a haber quien produzca la insulina en el contexto de diabetes tipo 2, entonces jamás entrarías en remisión. Y este estudio demostró que sí puedes entrar en remisión porque la masa de células beta se hizo ahora a la normalidad y entonces ya sin fármaco puedes tú tener niveles normales de glucosa. Entonces, aquí es, no todas las células beta se mueren. Y lo que un servidor quizá traduce con todo esto que se ha leído, pues es que la célula beta está inflamada. Y le pongo a mis alumnos este ejemplo, ¿no? Recordemos que la diabetes tipo 1 dice, ok, es mediada por anticuerpos, pero estos anticuerpos, ¿qué hacen? Hacen una reacción inflamatoria local generada por anticuerpos que se llama perinsulinitis. Y les digo, ¿qué tal si pasa lo mismo con la diabetes tipo 2, pero en lugar de estar mediada por anticuerpos, está mediada por células proinflamatorias y por mediadores proinflamatorios que te generan una perinsulinitis, llamémosle metabólica, y la otra es inmunológica? En realidad yo creo que eso es lo que pasa ahí. Entonces, esta célula beta está inflamada, este islote Langer está inflamado, pues por eso se disdiferencia y por eso no produce la insulina de cantidad y de calidad correcta. ¿Ok? Entonces, en el resumen del estudio, lo que nos marca como perspectivas clínicas y puntos para llevar a casa y donde el autor dice, esto es lo que yo resumo de mi estudio, pues habla de que la hipótesis del umbral de grasa personal existe incluso en personas, o sea, en personas con IMC menor a 27, pero que incluso pueden llegar a la remisión de diabetes si también bajan de peso. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque se vio que a los 2 años, no, fue a los 12 meses de una dieta hipocalórica, se logró la remisión de diabetes tipo 2 generando incluso un aumento en la masa funcional de células beta. Y vean, el 70% logró una remisión de 12 meses. ¿Ok? Es decir, acabando el estudio a las 52 semanas, les quitaron el fármaco y se mantuvieron durante un año más sin picos de glucosa, es decir, ya no tenían diabetes tipo 2. Pero aquí viene lo interesante. Debe seguir un acompañamiento médico nutricional en el paciente con remisión. ¿Por qué? Porque quizá, y aquí está la clave, y yo les propongo a empezar a cambiar los conceptos porque nos hablan que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónico-degenerativa. Básicamente te dicen con ese concepto que si tú ya tienes el diagnóstico, ya te fregaste y siempre vas a ser diabético. Pero pues es totalmente falso. ¿Por qué? Y quien me diga que no, le voy a regalar una copia de este estudio porque aquí te demuestra que sí hubo remisión de la diabetes tipo 2. Pero entonces, ¿por qué volvió en algunos pacientes después del año del estudio? ¿Por qué volvieron a generar picos de hiperglucemia y a generar el diagnóstico de diabetes tipo 2? Ah,
Pues porque o ya no estaban cuidando su dieta, digo, era un patrón muy restrictivo, ya no estaban cuidando su dieta, a lo mejor ya no hicieron ejercicio y vean, incrementaron poquito de IMC, poquitos kilos, pero como su umbral de grasa personal es bajo, pues generaron la patología de diabetes tipo 2 otra vez. Entonces, les propongo que hablemos de la diabetes tipo 2 como una enfermedad con tendencia a la cronicidad, pero que puede ser recurrente, es decir, puede entrar en remisión, pero puedes entrar otra vez en diabetes tipo 2. La clave está en cómo incrementar el periodo de remisión por más tiempo. Entonces, no hablo, y de hecho, los consensos te dicen, no es correcto hablar de una curación de diabetes tipo 2, porque curar es como de ya, te salvaste, eres como inmune y ya no te va a volver a dar. No, puede entrar en remisión, pero te vuelve a volver a dar, como la obesidad, ¿no? Es una enfermedad neuroconductual recurrente. Pues sí está igual, es una enfermedad recurrente con tendencia a la cronicidad, pero no necesariamente que sea crónico-degenerativa. ¿Ok? Eso yo creo que es uno de los nuevos conceptos bien interesantes que hay que empezar a hablar a nuestros estudiantes para que les cambie el chip y le ofrezcan algo mejor a sus pacientes, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hace rato tuve una consulta con una paciente que estamos manejándole ahí el síndrome metabólico y me dijo, oye, quiero traer a mi mamá con ustedes, que no sé qué, porque es diabética, hipertensa. Yo ni la conocía. Y me dice, pero pues no, luego le da hipoglucemia, luego le da sus cetoacidosis, o sea, está bien mal controlada. Quiero que me la medio controle. Y le dije, ¿qué tal si la llevamos a remisión? Es decir, que le dije, ¿se le puede curar la diabetes tipo 2? Y me dijo, ¿a poco sí? Dije, vea, estoy haciendo una clase de eso, claro que se puede. Digo, mm, a las personas que no son de ciencia de la salud quizá no entienden el concepto de remisión, pero sí el de curar. Entonces está un poco correcto hablar de curación en pacientes que no nos van a entender el término remisión, aunque sabemos que lo correcto es remisión. Tener un tiempo prolongado sin este diagnóstico molecular de diabetes tipo 2, es decir, que no tengas tu glucosa elevada en ayuno, ¿no? Y bueno, hasta ahí fue el resumen de este estudio increíble que a todos los que pasen lista hoy pues, se los mando para que lo revisen con calma. Es esencial saberlo porque la mayoría de expositores de speakers de diabetes se basan en estos estudios y cuando vean el estudio Return, el Direct y todo esto, pues, son de este grupo de investigación y son los que marcan pautas internacionales en el manejo de diabetes tipo 2, ¿no? Y ahora, yéndonos ya a lo final de la clase, ¿qué hay de nuevo en diabetes mellitus tipo 2? Que esto fue un protocolo con tendencia a la remisión, pero te hablaba de la la filosofía mecanicista del proceso de diabetes tipo 2. Pero, ¿qué hay de las nuevas ideas? Bueno, vean, hay nuevos conceptos que hay que empezar a tomar en cuenta. Lo que les decía, si está esta teoría de los órganos gemelos, que el páncreas y el hígado, que metabólicamente están amarrados, pues si hay grasa en el hígado, ¿hay grasa en el páncreas? Pues la respuesta es sí. Y vean, hay estudios histopatológicos en modelos animales y en modelos humanos donde nos dice que sí, que está directamente relacionado un incremento del índice de masa corporal y de disfunción de tus adipocitos, hay mayor depósito de adipocitos en el páncreas, generando lo que les decía, esta perinsulinitis metabólica que te genera disfunción de la célula beta y va a producir menos insulina y de menor calidad. Entonces, esto es cierto. Y vamos a empezar a ver estudios que hablen de la grasa intrapancreática o de la enfermedad por páncreas graso asociado a disfunción metabólica, porque es un proceso similar al del hígado. Pero sorpresa, no existe aún el consenso mundial que te digan, ¿cómo vas a evaluar el páncreas graso? No, no, o sea, sí hay cambios en resonancia, inclusive en tomografía, pero aún no existe la escala que te diga, así se va a evaluar imagenológicamente el páncreas graso. ¿Por qué? Porque es algo muy nuevo, pero hay que empezar a hablar de ello. Si hay cambios en la celularidad del páncreas, en esta cuestión de que se metan adipocitos en lipotoxicidad que no deberían de estar ahí, ¿no? Entonces, esto sí pasa y vean, algo bien interesante. Sinceramente, un servidor, yo pensaba que estaba nada más relacionado el páncreas graso a diabetes tipo 2 y eso es falso. Vean este párrafo que les puse en negritas, ¿no?
Dado que las porciones endocrina y exocrina del páncreas están entrelazadas entre sí, y teniendo en cuenta este estado del cambio graso del páncreas, es más común que haya diabetes mellitus tipo 2, pancreatitis y cáncer de páncreas. Es decir, que haya depósitos o grasa intrapancreática incrementa el riesgo de tener diabetes tipo 2, que era lo que yo sabía, pero yo no sabía que también estaba relacionado a pancreatitis y también estaba relacionado a cáncer de páncreas. Y ahorita hay mayor incidencia de cáncer pancreático. ¿Ok? Entonces, vean, no solo el páncreas graso es la génesis de diabetes tipo 2, no, también incrementa el riesgo de pancreatitis y de cáncer de páncreas. Vean, estos son estudios demasiado novedosos, muy, muy nuevos. Este investigador, Taylor, que hizo el libro y todos estos estudios y que les digo que es el que más sabe de diabetes del mundo, nos dice, aún no existe el tratamiento para quitar la grasa del páncreas. Y si se quieren ir más adelante, en lo más avanzado que hay de diabetes tipo 2, que seguramente por ahí de enero o febrero, si ustedes gustan, damos esa clase avanzada, nos dice este investigador, el secreto está en disminuir la grasa, pero la del páncreas. Ya dejémonos de la grasa visceral. Hay que disminuir la grasa del páncreas y te va a haber mayor producción de insulina. Él lo sabe, pero aún no existe la tecnología para quitar esa grasa solo del páncreas. Y nos dice, y chéquense sus estudios, algo bien interesante que dice, casi nos dice, yo les firmo que si logro quitar 1 o 2 gramos, escucharon bien, 1 o 2 gramos de grasa intrapancreática, te voy a curar tu diabetes tipo 2. Eso es quizá el estudio de su vida que está preparando, ¿no? Ir hacia ese punto de algo, no sé si sea mediante nanotecnología, no sé cómo lograr quitar solo la grasa del páncreas. Entonces, vean, hay grupos de investigación que trabajan paralelamente que dicen, mira, yo voy a investigar tu hipótesis, pero con fármacos. Entonces, vean, ya hay estudios corriendo donde están usando fármacos, vean, biguanidas, sulfoninoreas, GLP-1, los de PP4, los SGLT2, que son los fármacos nuevos y novedosos de diabetes tipo 2, estatinas, fibratos, incluso antioxidantes, cómo te están cambiando o disminuyendo la grasa intrapancreática. Es decir, quitar la grasa del páncreas con fármacos. Ya hay estudios y se están haciendo, vean, ya hay estudios preclínicos con absolutamente todos los grupos de fármacos para esto. Ya hay en estudios en modelos animales y están corriendo unos estudios ya en humanos de cómo mediante fármacos te están evaluando cómo disminuye la grasa pancreática, ¿no? ¿Y qué apunta? Pues que la mayoría de fármacos de los más novedosos, de los modificadores de la enfermedad, los GLP-1, los de PP4, los SGLT2, pues van a cumplir esta promesa terapéutica de disminuir también la grasa intrapancreática. Esto está bien interesante, bien nuevo. Este artículo me lo encontré el domingo y dije, voy a poner este slide aquí porque está muy novedoso. O sea, la ciencia sí está avanzando en esto. Y vean, lo que a un servidor le gusta mucho investigar es el dar probióticos también nos ayudaría a quitar la grasa intrapancreática. Ya está como que súper avanzada la idea, ¿no? Y ya hay grupos de investigación que ya lo hicieron y te dicen, bueno, ellos inclusive ya está, patentaron la fórmula y este es un estudio de este año, justamente, donde están mediante una cepa probiótica, mediante un probiótico que ya patentaron, digo, es el modelo en ratones hicieron el estudio, eh, que esta cepa se llama Bacillus subtilis, que esa es la cepa, que modifica hacia su cepa comercial y todo esto, bueno, ya le pusieron el nombre de Bacillus subtilis con la cepa ZB 183 y tiene el nombre de Sbiotic, ¿no? O sea, la presentación de este probiótico, ¿no? Y nos habla de que tiene cada dosis, eh, que es una por 10 unidades formadoras de colonia o 10 a la 9 unidades formadoras de colonia. Es lo mismo, por dosis se toma una cápsula eh, al día y demostró que durante 90 días de tomarla diaria no hay efectos adversos. Y justamente un probiótico es eso, es una cepa bacteriana que mejore el estado de salud del paciente.
porque si fuera tóxico, pues dejaría de tener la definición de probiótico. Entonces yo les digo, por definición, ningún probiótico es malo. Lo vuelvo a repetir, ningún probiótico es malo porque si fuera malo dejaría de tener esa definición, nada más por eso. ¿Ok? Esta cepa, el Bacillus subtilis, la subespecie ZB-183, a un periodo de 90 días de tomarlo diario, vean, no se observaron efectos toxicológicos. ¿Ok? ¿Y qué se vio? Que te mejora. Bueno, aquí es como la etiofisiopatología de diabetes tipo 2, pero estudiando el páncreas, cómo te incrementa la expresión de genes proinflamatorios, ahí está inflamación metabólica y hay mayor apoptosis, hay mayor desdiferenciación de la célula beta, hay mayor estrés oxidante de la célula beta pancreática, por ende te va a disminuir la producción de insulina en calidad y en cantidad, pero ¿qué pasa cuando dieron este probiótico a estos ratones que están obesos, o sea, son obeso-inducidos? Pues resulta que al usar el probiótico por 90 días disminuyó drásticamente la obesidad, incluso llegando ya a marcadores de sobrepeso o de peso normal, que bueno, en ratones la verdad no sé cuál sean su IMC o no sé cómo lo, cómo lo evalúen, pero trasladándolo al humano pues sería así, disminuyendo el IMC. Bueno, pues disminuyó la expresión de genes proinflamatorios. Por ende, pues la inflamación está disminuida, disminuyendo todo esto que la patología te da, es decir, disminuyendo todo lo antiinflamatorio. Es decir, esta cepa demostró que tiene un potencial metabólicamente antiinflamatorio que te ayuda a regular el proceso inflamatorio a nivel pancreático. Entonces, vean, ya están estudiando cepas bacterianas a manera de probióticos o bueno, quizás hasta de simbióticos y posbióticos va a haber que están demostrando que incrementan la funcionalidad de la célula beta. Vean, estos cuates ya andan en otro nivel. Nosotros andamos como que actuando a nivel intestinal, como puedes hacer una cepa para que la hormona, la GLP-1 agarre mejor y metabolice mejor el azúcar, bueno, la glucosa y eso. No, estos cuates ya están a nivel genético de la célula beta pancreática con esta cepa, como así no, está mejorando su potencial de generar insulina en calidad y en cantidad. Eso es lo más nuevo que hay. Está bien interesante, ¿no? Y pues bueno, creo que ya acabamos el día de hoy. Déjenme ver. Ah, no. Otro estudio que se publicó hace un mes exactamente, que justamente cuando lo vi, lo comenté con nuestro gran maestro y amigo, el doctor César Ochoa Martínez, y me dijo, yo siempre les he dicho eso. Le dije, sí, nada más le quería enseñar esta referencia, porque es cierto, él desde hace 5 años nos viene diciendo esto, que el tejido adiposo tiene memoria epigenética. Es decir, el tejido adiposo genéticamente sabe que fue obeso y que va a tender a la obesidad aunque llegues a un peso ideal, ¿no? Es una de las corrientes científicas que te dicen que es la razón del efecto yo-yo. ¿Por qué subes de peso? Porque hay una memoria epigenética del adipocito. Cada adipocito resulta que ahora tiene memoria epigenética, ¿no? Y es un estudio bien bonito, interesante que se publicó en Nature hace un mes y básicamente te hablan de que la célula adipocítica de un paciente obeso tiene la memoria de que fue una célula de un paciente obeso y va a tender hacia la hipertrofia e hiperplasia. Entonces, por eso en pacientes con obesidad, pues es complejo manejar el tratamiento de obesidad o el tratamiento de diabetes tipo 2. Entonces, ahora sí, con esto creo que cierro. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a quienes formaron este, físicamente de mi año académico. Ahí hay algunas de las fotos de donde fuimos ponentes presenciales, ¿no? Mi primera vez exponiendo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, exponiendo en el Congreso Internacional de Enfermedades Crónico-Degenerativas en Ciudad de México, exponiendo en el Hospital Primero de Octubre de Ciudad de México del ISSSTE, haciendo un congreso en la Universidad de Anáhuac Cancún, dándoles clases de metabolismo relacionado a la adiposidad a un grupo de 60 que ya son mis alumnos de la Universidad de Anáhuac. Entonces, este año, para un servidor, pues
fue la parte como pública de lo que le gusta estudiar y pues yo estoy encantado de ello y agradezco sus invitaciones y bueno, a cada uno quienes formaron directa o indirectamente de del Uriel académico presencial, pues se lo agradezco a las instituciones que nos invitaron y bueno, pero también les agradezco y más a ustedes que están aquí en la manera virtual, que ahorita imagínense, somos 207, tenemos un auditorio de 200 personas lleno. Lo importante es que hay inclusive desde otros lados de, pues del mundo, ¿no? Estaba checando la inscripción de esta clase y había alrededor de 8 países diferentes que se habían inscrito. Entonces, a cada uno de nuestros maestros, de nuestros coordinadores, del equipo académico y operativo de Med Scientific que no se ven, pero hay varias personas trabajando tras bambalinas para que esto funcione, pues les agradezco de corazón y que el siguiente año nos veamos con más cuestiones académicas. Esta fue mi última clase del año. Me van a ver el viernes y el siguiente viernes, pero yo no voy a dar clase. Voy a tomar un descanso, pero pues de verdad de corazón, gracias a todos por estar aquí. Listo, pues nos vamos a ver si hay preguntas. Doctor, pues habilité el chat como en los 3 cuartos del mensaje final para ver